Amén. Así que Mateo capítulo 16, versículo 13. Abra su Biblia allí en el nombre del Señor. Tenemos Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otro Elías y otro Jeremías o alguno de los profetas. Él le dijo: ¿vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te digo, te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. ¿Qué le parece si oramos para que Dios nos bendiga con su santa y divina palabra? Amén. Señor amado, gracias te damos en esta hora, Dios mío, en el nombre glorioso, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Te pido, Padre amado, en esta hora, Dios mío, que tú estés hablándonos a través de tu palabra, estés hablando a nuestros corazones, estés hablando a nuestras vidas, estés hablando a nuestro ser, Señor eterno, en el nombre glorioso y maravilloso de Cristo Jesús. Te rogamos en esta hora, Padre amado, aleluya, que nos edifiques a la luz de tu palabra, Señor eterno. Nos llenes con tu gracia, con tu poder, con tu bendición. Dios mío, que alimente nuestra alma, Señor eterno, en el nombre de Cristo. Para ello te ruego, Dios mío, que pueda transmitir con claridad lo que tú has puesto en mi corazón y podamos salir de este lugar edificados, Señor amado, en tu palabra. Oramos en tu nombre, Señor Jesús, y te damos las gracias, Padre. Amén y amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Jesús, hermanos, ya estaba sintiendo en su corazón que estaba llegando su tiempo. Estaba llegando su tiempo de ser sacrificado en la cruz para salvación de las almas. Pero quería cerciorarse, quería entender si la gente estaba comprendiendo el mensaje de salvación. Porque esto es lo importante, ¿verdad? Hay mucha gente que todavía no entiende el mensaje de salvación, el mensaje de bendición, todavía no lo entiende. Hoy cuando estábamos comenzando, una hermana me estaba preguntando por un matrimonio que hace un tiempo ya no está viniendo a la iglesia. Yo fui a visitarla a la casa a estos hermanos y le pregunté por qué habían dejado de venir. Y ellos me dicen: lo que pasa es que vamos ya hace como 2 meses y seguimos igual. ¿A qué se refiere? No, que fui con ciertos malestares y han pasado 2 meses y todavía sigo con los malestares. Digo, pero hermanos, ustedes no están entendiendo el mensaje. El mensaje de Cristo es un mensaje de salvación, luego de sanidad divina. Primero es de salvación, luego es de restauración. Ustedes deben de entender que nosotros tenemos una necesidad de buscar al Señor porque necesitamos ser salvos, si no estaríamos condenados. Bueno, pero no entendieron todavía el mensaje. Y hay mucha gente que todavía no entiende el mensaje. Y Jesús, hermanos, como sabía que estaba llegando su hora, quería sondear la historia, a ver cómo estaba pensando la gente, si estaban entendiendo o no el mensaje de salvación. Entonces le pregunta a los discípulos: ¿qué dice la gente de mí? Y mucha gente, hermanos, lo había encontrado parecido a, como lo encontraron ustedes, ¿no? Lo habían encontrado parecido a Elías, lo habían encontrado parecido a Juan el Bautista, dice aquí, lo habían encontrado parecido a Jeremías y a otros profetas, lo habían encontrado parecido. Me imagino el Señor agarrándose la cabeza. Después de 3 años predicándole a la multitud todavía no había entendido el mensaje. No habían entendido el plan de salvación, no habían comprendido por qué Cristo vino a este mundo. Me imagino al Señor diciendo: pero tengo la esperanza
de que los apóstoles, aquellos que están a mi lado, ellos sí hayan comprendido el mensaje. Y entonces les pregunta a ellos y le dice, ¿quién dice ustedes que soy yo? Le pregunta a ellos. Porque, hermano, no importa a veces cuánto tiempo uno está metido en una iglesia o cuánto está en el camino del Señor, si no ha entendido el mensaje, sigue en riesgo, hermanos, de perder la salvación. Sigue en riesgo. Uno tiene que entender, hermanos, el plan de Dios, tiene que comprender el propósito divino, tiene que comprender por qué estamos aquí ahora. Necesitamos esa relación con el Dios de los cielos. Hay gente, hermanos, que cree que Jesús es alguien que solamente está allí para solucionar los problemas. Se meten en problemas, se meten en líos y después oran, Señor, sácame de este lío. Algunos se meten en deudas, le dan a la tarjeta, al plástico, ¿no? Ese, porque uno va al comercio y le pasa el plástico y va al otro lado y pasa el plástico y pasa el plástico y pasa el plástico y después llega a fin de mes y hay que pagar y no saben qué hacer, dice, bueno, pago el mínimo. Entonces pagan el mínimo y dicen, zafé este mes. Y van al siguiente, hermano, si tienen el doble. Y ya la deuda se les escapó y entonces viene, Señor, ayúdame. Se metió en un lío solito y ahora quiere que el Señor los saque. Pero no solamente en eso, hay gente, hermanos, que cree que el Señor está allí para brindarle sus sueños. La gente que vive, hermanos, detrás de los sueños. Y es bueno tener inspiración, es bueno, hermanos, esforzarse en la vida, es bueno, hermanos, tratar de alcanzar cosas y ponerse en foco en alguna historia, hermanos. Pero no, hay hoy día, hermanos, una suerte de que hay que perseguir los sueños y hay que perseguir los sueños y viven de frustración en frustración porque los sueños nunca llegan. Pero cuando miran en televisión se dan cuenta que aquel que perseguía los sueños parece que a los 10 minutos ya lo recibió. Aquel que quería hacer tal o cual cosa parece que en un instante saltó de la nada a la fama. Porque eso es lo que presentan, hermanos, en Hollywood, en las películas, ¿verdad? Las cosas que se ven. Y hay gente que cree que Dios está para brindarle ese sentido a la vida de él. Hay otros, hermanos, que están constantemente haciendo trueques con Dios. Y le dicen, bueno, Señor, si tú me haces esto, yo voy a hacer lo otro. Si tú me ayudas acá, entonces yo te voy a hacer otra cosa por allá. Y cree que Dios está para esa historia. Entonces no han comprendido el sentido por el cual Cristo vino a esta tierra. Jesús, hermano, tenía la esperanza de que los discípulos sí entendieran por qué Él había venido a esta tierra. Tenía la esperanza de que por lo menos los 11 que iban a quedar comprendieran el mensaje. Entonces cuando Jesús dice, ¿qué piensan ustedes? Y puedo yo preguntar hoy día, hermanos, el mensaje me lo habilita para decir, ¿qué piensa usted hoy de Jesús? ¿Qué es Cristo para usted en el día de hoy? ¿Qué representa la persona de Jesucristo para su vida? ¿Cómo vive con esa relación íntima con el Señor? Usted tiene claro que a pesar de las circunstancias de la vida, lo más importante es la salvación del alma. Usted tiene claro que, hermanos, más allá de las dificultades o bendiciones que podamos tener en esta vida, lo más importante que nos llevaremos de esta tierra es la salvación de nuestra alma. Entonces esto amerita una declaración en nuestra vida. Pedro estaba allí y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Parece que Pedro en ese momento hubiese tenido algún poder psíquico para sacar, hermanos, la respuesta que esperaba el Señor. Parece ser que allí Pedro estaba de alguna manera teniendo una iluminación especial. Pero Jesús le dice a él, esto
no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el reino de los cielos. Pedro en ese instante había recibido una revelación directa de la misma presencia de Dios. Pedro, hermanos, en ese instante recibió en su corazón, en su psiquis, y lo tradujo en palabras, la revelación más poderosa que existe en las Sagradas Escrituras. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria sea el nombre de Jesús. Seguramente, hermanos, Jesucristo en ese instante tuvo una enorme esperanza en su corazón. Esta persona está siendo dirigida por Dios. Pedro está siendo tocado por el Señor. Aunque podemos hacer una lista de defectos de Pedro, ¿verdad? Si quisiéramos, podríamos enumerar una cantidad de defectos de Pedro, ¿verdad? Pero había en Pedro, hermanos, en su corazón el deseo ferviente de conocer la verdad. Pedro quería conocer la verdad. Y esa es un poco, hermanos, la posición que debemos tener en nuestra vida. Nosotros queremos conocer la verdad. Y si es así, diga amén. Queremos conocer la verdad, queremos conocer el sentido de la vida, queremos saber para qué estamos aquí, queremos saber para qué hemos llegado a esta tierra, queremos saber qué pasará cuando nos vayamos de ella, queremos conocer la verdad. Y la verdad es que Jesucristo es el Mesías, el enviado de Dios. Jesucristo es Dios. Él vino a esta tierra para mostrarnos la verdad. Entonces el Señor, hermanos, dice aquí o revela aquí el plan para mantener, hermanos, la verdad a través de los tiempos. Porque esta verdad tendría que ser transmitida de generación a generación, de cultura a cultura, de pueblo a pueblo, de continente a continente. Esta verdad, hermanos, tenía que llegar a cada rincón del mundo. Porque cuando este mensaje llegue, dice la Escritura, a cada rincón del mundo, entonces vendrá el fin. Eso dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 24. Cuando este mensaje llegue a cada rincón del mundo para testimonio a las naciones, entonces vendrá el fin. ¿Cómo se persevera a través de los tiempos este mensaje? Bueno, el Señor aquí revela, hermanos, su estrategia. Y dice, versículo número 17 en este pasaje. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta verdad, sobre este mensaje verdadero, dice, yo edificaré mi iglesia. Ahora, déjeme decirle, hermano, ¿quién va a edificar a su iglesia? ¿Quién edifica a la iglesia? ¿Quién edifica la obra redentora alrededor del mundo? ¿Quién lo hace? Cristo. Cristo. Esta es la verdad fundamental sobre donde se basa la iglesia universal y la iglesia local. Nosotros tenemos que estar fundamentados en esta verdad. La idea de Jesucristo, hermanos, de que esta palabra, de que este mensaje, de que esta revelación se mantuviera a través de los tiempos, es que lo iba a hacer a través de su iglesia. Iglesia, hermanos, que Él mismo se encargaría de edificar. Amén. Por supuesto, hermanos, cuando nosotros hablamos de iglesia, no estamos hablando de un edificio. Estamos hablando de personas. Nosotros somos la iglesia de Cristo aquí en este barrio y en este templo. Nosotros, usted y yo, somos la iglesia de Cristo en este lugar. Hoy tenemos algunos hermanos que están de visita, tenemos hermanos de visita de Salto, tenemos hermanos de visita de Rivera. Amén. Tenemos la hermana de Julio, Soledad, y su esposo con los niños. Allí levanten la mano, hermanos, a ver. Amén, gloria al Señor. Tenemos también la sobrina de la hermana Mirta. Levante la mano, hermana. Amén, con su hijo. Su hijo, ore por él, está en una carrera ahí que quiere
a alcanzar para entrar a la policía. Así que ore por él en el nombre del Señor. Está haciendo pruebas. Que Dios lo bendiga. Amén, en el nombre de Jesús. En cada lugar donde ellos están, hermanos, representan la iglesia de Cristo. Pero nos reunimos en un templo. Simbólicamente hablando, el templo simboliza el lugar de tal iglesia. Amén. Y déjeme decirle, cuando se levanta un templo y comienza a concurrir personas en ese lugar, eso está en la idea de Dios, en el corazón de Dios. Amén. Dios, Jesucristo, está edificando su iglesia. Y nadie puede, hermanos, poner otro fundamento sino el fundamento inicial de que Cristo es la base. Amén. Como lo dice la Escritura, la principal piedra del ángulo, la piedra angular, la que los edificadores desecharon, la que los judíos desecharon, ella viene a ser la principal piedra angular donde se edifica la iglesia del Señor. Esta metáfora nos dice de que la base es el Señor Jesucristo. La segunda generación o la generación siguiente después de Jesús, muchos de ellos abrieron muchas iglesias. Amén. Muchos pastorearon muchas iglesias. Muchos enseñaron en varias iglesias. El apóstol Pablo, hermano, fue un gran misionero que levantó muchas iglesias. Y él decía lo siguiente, hermanos, en Primera de Corintios capítulo 3, versículo 6. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 6 dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio del Señor. Amén. Cuando comienzan los predicadores, los apóstoles a anunciar el evangelio, amén, comienzan a transmitir que la iglesia está siendo ahora construida por la persona del Señor Jesucristo. Amén. Y no hay ni mejor ni peor iglesia, siempre y cuando sea una congregación cuya base sea la persona de Cristo. Porque hoy día, hermanos, entendemos que hay personas que hay iglesias o templos donde se rotula, hermanos, como iglesia del Señor, o tienen algunos nombres bíblicos y qué sé yo, pero su base no es la persona de Cristo. La base son las personas, los individuos, nosotros. Y entonces el mensaje, la predicación consiste, hermanos, en hacer sentir bien a las personas. Se tiene que sentir bien, se tiene que sentir feliz, se tiene que sentir amado. Se tiene que sentir, y entonces cambiamos el foco de nuestra visión desde la persona de Cristo y lo ponemos en las personas que asisten al templo. No quiere decir esto, hermanos, que nosotros desconozcamos que Dios, hermanos, quiere que usted se sienta bien. Por supuesto que Dios quiere que se sienta bien. Quiere el Señor, hermanos, que su gozo permanezca. Pero no es el gozo que ofrece el mundo. No es la paz que ofrece el mundo. No es el compañerismo que ofrece el mundo. Esto es algo diferente. Esto tiene que ver, hermanos, con el compromiso en la obra del Señor. Por eso aquí la palabra dice que somos colaboradores del Señor. Amén. El Señor, hermano, nos hace entrar ahora en las labores espirituales. ¿Se da cuenta? Si eso no es privilegio, no sé qué será el privilegio, hermanos. Pero el Señor, hermanos, nos llama para que en primer lugar encontremos salvación en nuestra vida, para que seamos y nos transformemos en discípulos del Señor y para que luego nos transformemos en colaboradores en la obra del Señor. Dios, hermanos, quiere que nosotros colaboremos con Él en la edificación de la iglesia. Él quiere que seamos parte de esta gran obra, de esta gran causa. Por eso dice aquí la palabra del Señor que yo planté, dice Pablo, Apolo regó.
pero el crecimiento lo da el Señor. Ni Pablo ni Apolo son ninguna cosa, sino Cristo, que edifica la iglesia del Señor. Amén. Pero el Señor no minimiza, hermanos, en que nos podemos transformar en colaboradores de Dios. Lo dice con todas las letras. Amén. Vosotros son labranza de Dios. Es decir, hermanos, Dios trabaja en nosotros, trabaja en nuestro ser, trabaja en nuestra madurez espiritual para que podamos ser justamente verdaderos colaboradores de Dios. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. No somos personas, hermanos, que estamos aquí sentados en el templo solamente mirando. Eso es lo que hace un espectador. El espectador, hermanos, tiene dos condiciones. La primera es mirar y la segunda es criticar. Está allí en un estrado, sentado en algún lugar, simplemente observando. Y entonces, cuando observamos, miramos, somos espectadores, encontramos las fallas y entonces criticamos esto, aquello, lo otro. Pero cuando nos transformamos en colaboradores, en jugadores, en estar en el campo donde se realiza la obra del Señor, nos damos cuenta, hermanos, que nos enfrentamos a cosas que sin la gracia de Dios, sin la bendición de Dios, sin el cuidado de Dios, no llegaríamos a ninguna parte. Y ahí comprendemos. Amén. Ahí comprendemos, ahí entendemos, hermanos, lo que es ser un colaborador de Dios, lo que es ser la obra del Señor. Entonces, Pablo toma este propósito y lo vuelve a repetir una vez más. Versículo número 10 de 1 Corintios 3, 10. Dice, por la gracia que Dios me dio, la gracia, amén, esa habilidad, esa forma de poder ver la vida como no todo el mundo la ve. Yo eché los cimientos como un experto en construcción, dice Pablo. Ahora otros, o sea, nosotros, edifican encima. O sea, nos transformamos ahora en colaboradores. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Hágame señal con la cabeza. Amén. Sonría de vez en cuando. Sonría porque yo ahí entiendo de que, bueno, están escuchando y me están prestándome atención. No se ponga extremadamente serio, porque cuando uno se pone extremadamente serio, hace trabajar muchos músculos del rostro, porque el estado natural del rostro del ser humano es con una sonrisa. ¿Cierto o no? Entonces sonríe en el nombre de Jesús. Amén, gloria al Señor. Dice, ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Amén. O sea, escúcheme, hermanos. Somos colaboradores de Dios. Jesús está edificando la iglesia. Él quiere que la palabra siga corriendo a través de los tiempos. Amén. Fíjese, hermanos, que la existencia de la iglesia tiene más de 2000 años. ¿Cómo una institución, hermanos, pudo resistir tanto tiempo y tantos embates? No hay nada más antiguo que la iglesia. Porque el Señor es quien la edifica. Amén. Y aquellos que han sido llamados como colaboradores en la obra del Señor entienden el mensaje principal, el fundamento supremo, entienden de que no hay otra forma de llevar adelante el Evangelio, porque el fundamento ya fue puesto y no puede ser cambiado, que es el Señor Jesucristo. Jesucristo es el fundamento. Amén. Hoy nosotros predicamos, hermanos, y tenemos que predicar a Cristo. Hoy nosotros predicamos y tenemos que predicar que la salvación viene por Cristo. Hoy nosotros predicamos y debemos decir que la verdad es Jesucristo. Hoy nosotros predicamos y debemos decir que la obra redentora de Cristo fue para que usted y yo fuéramos salvos si la aceptamos como Salvador personal. El fundamento no puede ser cambiado, no se puede quitar.
no puede ser cambiado, ni puede ser, hermanos, opacado por ninguna otra cosa, ni puede ser obstaculizado. El fundamento no puede ser, hermanos, no puede competir con nada. Porque el fundamento es el fundamento es lo importante. Amén. Si el edificio está bien cimentado, bien fundamentado, no habrá riesgo. Pero si no se puso tiempo, ni trabajo, ni empeño, ni ingeniería en poner los cimientos, entonces el edificio está en riesgo. ¿Qué significa esto cuando hablamos de vidas espirituales? Significa, hermanos, que nosotros cuando venimos a Cristo, cantamos al Señor, adoramos al Señor, nos reunimos, pero tenemos que trabajar en nuestra madurez espiritual. Por eso la iglesia, hermanos, tiene el plan de discipulado. ¿Para qué? Para trabajar no solamente en el conocimiento, sino en la madurez espiritual. Todos nacemos, hermanos, como nacemos en forma natural, somos unos bebés. Y el bebé no es independiente. Si usted lo deja solo, ¿qué pasa con él? Lo deja, no lo atiende, ¿qué pasa? La muerte es segura. La muerte es segura. Quiere decir que una nueva persona que entrega su corazón a Cristo, si no lo discipulamos y trabajamos con él y compartimos la palabra y le enseñamos, probablemente la muerte sea segura. La muerte espiritual estamos hablando. Entonces hay que conocer la palabra, hay que trabajar en nosotros. Dios quiere trabajar en nosotros. Y cada uno que hemos sido guiados por el Señor, hermanos, conformamos hoy día la iglesia del Señor Jesucristo. Este es el propósito de Jesús. Jesús está edificando su iglesia. No es mi iglesia, no es la iglesia de las asambleas de Dios, es la iglesia de Jesucristo. Él está edificando esta iglesia. Por ese motivo, hermanos, se ha preservado a través del tiempo, porque ha sido edificada por el Señor. Aquellos que quieren y toman, hermanos, el concepto vivo, hermanos, de permanencia, el compromiso vivo de permanencia en este lugar, crecen espiritualmente, se desarrollan y salen a servir al Señor. ¿Por qué? Porque Cristo ha edificado su vida. Porque así, hermanos, es como el Señor obra, edificando su iglesia, lo que significa edificando nuestra vida. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. No puede haber otro fundamento. Gloria sea el nombre de Jesús. Ahora, fíjese qué interesante. Hay gente, hermanos, que le gusta las cosas místicas, las cosas sobrenaturales. ¿A quién le gusta eso? Ah, muy bien, hay unos que levantaron rapidísimo la mano. Me gusta lo sobrenatural, me gusta lo místico, me gusta de ver cosas espirituales maravillosas. Ahora, fíjese lo que dice el Señor que hará con la iglesia. Pedro en ese momento representa a la iglesia. Amén. Pedro de alguna manera está representando a la iglesia. Pedro se transformó en un líder espiritual de la iglesia. Donde había problemas, allá iba Pedro y Juan. Amén. Donde había gente que todavía no había recibido el Espíritu Santo, allá iba Pedro y Juan. Donde se escuchaba que había un avivamiento y la gente hablaba en lenguas, allá iba Pedro y Juan. ¿Qué iban a hacer? Iban a supervisar, iban a ver si lo que estaba pasando era legítimo, era espiritual, era verdadero, estaba constituido sobre la base de la persona de Cristo Jesús. Entonces el Señor dice lo siguiente a Pedro. Versículo 18. ¿Tiene allí? 18. Yo también te digo, dice el Señor Jesús, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán en contra de ellas. Amén. Número uno. Dice que ni el diablo con todos sus demonios juntos podrán en contra de la iglesia. Allí, hermanos, donde están 2 o 3 hermanos juntos, reunidos en oración o escuchando una palabra,
dice que habita la persona de Cristo. El diablo no podrá destruir ese lugar. No podrá destruirlo, no podrá tocarlo, ni todas las fuerzas del infierno podrán tocarlo. Nadie podrá hacerle absolutamente nada, porque estamos cubiertos por la persona del Señor Jesús. Estamos guardados por la persona del Señor Jesús. Pero eso no es todo. Dice el verso 19. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ahora el Señor está diciendo que Él le va a ceder autoridad a la iglesia de Cristo. Jesucristo es Dios, ¿verdad? Él es todopoderoso, ¿verdad? La expresión yo te daré las llaves del reino de los cielos significa que Jesucristo le entregará a la iglesia la autoridad de Él sobre todo lo creado. Amén. La iglesia de Jesús tiene autoridad delegada, cedida por la persona del Señor Jesucristo. Amén. Pero esto hay que tenerlo bien entendido, hermanos, porque esto no es para satisfacer deseos. Esto no es para satisfacer, hermanos, gustos. Porque nosotros tenemos gusto y tenemos deseos y tenemos cosas, ¿verdad? ¿Cierto o no? Pero Dios, hermanos, no está para satisfacer deseos. Por eso la Escritura dice que todo aquel que se reúne para orar y ora según la voluntad del Señor, el Señor va a conceder su oración. O sea que todo tiene que estar, hermanos, premeditadamente en reconocer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, hermanos, puede ser reconocida solamente si nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras. Amén. En el tiempo de los judíos que estaban en el desierto, ¿se acuerdan? La presencia de Dios estaba en el lugar santísimo, sobre el arca del pacto. La Shequina de Dios se sentaba en ese lugar. Era visible. En la noche se podía ver una columna de fuego y en el día se podía ver una columna de humo o de niebla. Era visible, la gente podía ver. Si estaba eso, el Señor estaba allí. Todo giraba en torno al templo. Amén. Pero en nuestros días, con la obra redentora de Cristo, con la transformación y con el propósito de Dios para edificar la iglesia, ahora ya no todo gira en torno al templo. Ahora todo gira en torno a la palabra del Señor. Amén. Todo gira en torno a la palabra de Dios. Entonces, como todo gira en torno a la palabra de Dios, nosotros somos los que tenemos que buscar aquí cuáles son los intereses de Dios. La Biblia dice, hermanos, que si nosotros nos preocupamos de los intereses de Dios, Dios se preocupará de nuestras necesidades. No porque exista una especie de trueque, sino, hermanos, es que Dios cuida nuestras espaldas cuando nosotros caminamos en los propósitos divinos. Dios cuida de nosotros. Dios cuida de nuestras espaldas. A veces parece que vamos a desmayar, pero Dios, hermanos, nos levanta y nos impulsa otra vez. A veces parece que vamos a morir por una enfermedad y el Señor viene y pum, nos sana y nos transforma. A veces parece, hermanos, que pasamos por un momento de dolor o de angustia y viene el Señor y pone un bálsamo en nuestro corazón, dándonos alivio a nuestra amargura en el corazón. Amén. Entonces, el Señor nos respalda. Él cuida nuestras espaldas. Usted no se preocupe porque el Señor lo defiende. Pero es importante que nosotros veamos la obra de Dios como Jesucristo la ve. Porque si queremos ser colaboradores, tenemos que ver la obra como Cristo la ve. Él está edificando su iglesia y como edifica su iglesia, nosotros que somos sus colaboradores, tenemos que ver cuál es la visión de Dios. Amén. Y está en esta revelación. La visión de Dios está en esta revelación. Entonces hay que estudiarla.
Hay que leerla, hay que meditar en ella, hay que procurar profundizar en ellas, porque ella trae normas de conductas para vivir en la iglesia del Señor. Trae, hermanos, un protocolo divino de cómo debemos comportarnos y vivir nuestra asociación espiritual aquí, llamada Iglesia del Señor. Amén. No es que, hermanos, aquí estamos para satisfacer nuestros gustos. Porque a veces pensamos, hermanos, que cuando nosotros estamos en la casa del Señor tenemos que recibir cierto grado de satisfacción en nuestra vida. Pero no satisfacción espiritual, sino satisfacción personal. Porque a mí me gusta, hermanos, que los coros se toquen en son de cumbia. No, a mí me gusta que los coros se canten lo que se cantaban hace 30 años atrás. No, ahí están los muchachos que les gustan los coros y las canciones que se cantan hoy día. Ay, cada quien hace su selección. Y a mí me gusta que cuando yo entre, todo el mundo me venga a saludar. Y a mí me gusta esto. Y entonces estamos solamente pensando en gustos personales. Y la iglesia del Señor no está para satisfacer gustos personales. La iglesia del Señor está para edificar discípulos que se transformen en colaboradores del Señor. Porque lo que cuenta aquí, hermanos, en esta tierra y lo que cuenta en el reino de los cielos tiene que ver, amén, con lo que hemos hecho aquí en esta vida. Tiene que ver con lo que hemos hecho a nuestro alrededor. En 1 Corintios 3, versículos, lo que leímos, habla también en el versículo 8, 1 Corintios 3, 8, dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa. Aunque cada uno, ¿qué dice allí? Aunque cada uno recibirá su recompensa. Esto implícitamente está diciendo, hermanos, que Dios está mirándote. Amén. Que Dios está viendo tu labor. ¿Para quién trabajas? ¿Trabajas para el pastor? ¿Trabajas para la pastora? ¿Trabajas para aquellos que son diáconos y están vigilando? ¿Para quién trabajas? Hermanos, jamás podremos dar la recompensa que da el Señor. Jamás. Entonces trabaje, hermanos, para el Señor. Sirva a Cristo. Sea un colaborador. Amén. Si Dios todavía no le ha llamado para una tarea difícil, para una tarea especial, única, si no ha sido llamado para eso, haga lo que le venga a la mano. Lo que usted sabe hacer. Acá hay hermanos que me han ayudado muchísimo porque saben hacer una cosa y otros saben hacer otra cosa y otros saben hacer otra cosa y entonces colaboran con la iglesia del Señor haciendo lo que saben. Otros han sido llamados para un trabajo específico, para una labor específica. Y entonces, hermanos, todos estamos trabajando, todos estamos colaborando, hermanos, con la visión de Jesucristo, de levantar su iglesia. Por supuesto que hay un protocolo, hermanos, diseñado por el Señor, que no lo vamos a hablar hoy. Posiblemente en otros domingos hablaremos de ese protocolo divino de comportamiento dentro de la iglesia. Pero todos, hermanos, estamos aquí para edificar la iglesia de Cristo. Si Dios te bendice a ti, hermanos, eso me pone contento porque veo la bendición de Dios en tu vida. Amén. Si Dios, hermanos, te recompensa en alguna área, me pone contento porque eso es la visión de Dios en tu vida. Si veo hermanos que se comportan ganando almas para el Señor, tocando y sirviendo al Señor en alguna área, gloria sea el nombre de Jesús, porque el Señor te ha llamado a ganar a alguien para Cristo Jesús. Ha dado a luz una nueva criatura. Tendrás que luego ocuparte en discipularla, en animarla, en acompañarla en el crecimiento espiritual. Porque un bebé espiritual no se puede abandonar. Hay que asistirlo. Amén, para que él pueda crecer en el Señor.
Amén. Así que en esto es que tenemos que tener claro. Somos iglesia responsable delante del llamado del Señor. Diga amén. Somos responsables. Amén. Esa responsabilidad, hermanos, no me agobia, no me frustra, no me desanima, no me genera presión. ¿Por qué? Porque el Señor es el que me acompaña y Él cuida mis espaldas. Porque en definitiva mi responsabilidad es hacer lo que hago. Pero al fin y al cabo el resultado de esa labor la da el Señor Jesucristo. Cristo da el resultado de esa labor. Por eso decía Pablo, hermanos, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Amén. El crecimiento lo da el Señor. Está metido en esta labor. Nosotros somos colaboradores. Amén. El Señor es el que fijó esta visión. Nosotros entramos en ella por pedido del Señor. El Señor, hermanos, es el que tiene esta visión y que la ha mantenido en más de 2000 años. Y nosotros entramos en esta causa para que Cristo sea glorificado. Porque cuando llegue el fin, entraremos al reino de los cielos. Amén. Entraremos al reino de los cielos. Y eso, hermanos, será otra vida, será todo distinto. Y Dios se manifestará de una gloria que ni siquiera nosotros podemos imaginarlo. Amén. Así que, hermano, su trabajo, su labor, sea poco o mucho, considerado por otros o por nosotros, está siendo observado por el Señor. Y dice el Señor, hermanos, para aquellos que somos interesados, yo también me voy a poner en el grupo de los interesados, hay recompensa al final. Hay recompensa al final. Dios tiene en cuenta nuestro esfuerzo. Amén. No tendremos insatisfacción como en esta vida, hermanos, donde colaboramos con gente, lo ayudamos, lo desanimamos y luego desconocen todo lo que hicimos por ellos. En esta causa divina, cuyo comandante es el Señor Jesús, todo mundo que es un colaborador recibirá su recompensa. Recibirá su recompensa. Así que gloria sea el nombre de Jesús.